La noche cae sobre la metrópolis, cubriendo las calles con una calma aparente. Un joven pasea tranquilamente a su pequeño perro, ajeno a cualquier peligro. De repente, su paseo se ve interrumpido por una violenta pelea en un callejón cercano. Él suspira con fastidio, creyendo que solo es una simple riña entre borrachos. La disputa se sale de control y uno de los combatientes casi los golpea con una patada. Para su sorpresa, su diminuto perro se lanza a protegerlo con una ferocidad inesperada. El agresor, furioso por la interrupción, dirige su amenaza hacia el joven y su mascota. Al ver una mano brillar con energía, el joven comprende que no son hombres comunes, sino usuarios de espíritus. A pesar de sus disculpas, los luchadores desatan un poderoso ataque de energía directamente hacia él. El pánico se apodera de su rostro al darse cuenta de que su promesa de apartarse fue una mentira mortal. Los dos luchadores, enfurecidos, lanzan un ataque coordinado contra el joven. La fuerza del impacto lo envía volando por los aires, completamente indefenso. Cae al suelo junto a su perro herido, cuestionando la injusticia de un mundo regido por el poder. La escena cambia abruptamente a una mañana brillante, como si la pesadilla de la noche anterior no hubiera ocurrido. En su oficina, su jefe lo regaña sin piedad, despidiéndolo en el acto por supuestamente ser un vago. Sus compañeros observan en un silencio atónito, mientras él se queda de pie, desconcertado por la acusación. Recuerda haber trabajado horas extras la noche anterior, la verdadera razón de su agotamiento. Pero su jefe ignora su explicación, criticando la eficiencia de sus informes como una señal de pereza. Soporta la humillación, notando que es solo otro abuso de poder por parte de su superior. Se siente aplastado por el peso de expectativas inútiles, preguntándose por qué la gente se complica la vida mutuamente. El joven le arroja su saco al jefe, quien lo mira sin entender su repentina rebeldía. Declara que se acabó el servilismo y arroja los informes al aire con desprecio. Antes de que pueda reaccionar, el joven toma su maleta y anuncia que es él quien renuncia. El jefe le lanza una última advertencia sobre una deuda, pero él sigue su camino sin inmutarse. Libre de su antiguo trabajo, se dirige a la estación del metro, listo para un nuevo comienzo. En el andén, se consuela pensando que esto es una oportunidad para tomarse un merecido descanso. La realidad lo golpea al ver un recordatorio de su préstamo. La idea de un descanso se desvanece. De repente, mientras mira el mapa del trayecto, una parada específica le da una idea inesperada. Sale apresuradamente del vagón en su parada, tropezando con su propia maleta en el proceso. Tras un suspiro de alivio, nota a un hombre imponente y desconocido que lo observa de reojo. El joven nota una insignia triangular con las letras BFA en el abrigo del hombre. Dentro del vagón, se pregunta qué significarán esas iniciales mientras el hombre permanece cerca. Recuerda que la BFA es la Oficina de Asuntos Feéricos, creada para controlar a los usuarios de espíritus. Sin embargo, él cree que es solo una organización de fachada, sin poder real. La multitud lo empuja bruscamente, aumentando su irritación por el pésimo día que está teniendo. Al ver que su parada se acerca, decide bajar del tren para escapar del gentío. Se abre paso con dificultad entre los pasajeros, arrastrando su maleta con esfuerzo. Ya en la calle, se queja del peso inexplicable de su maleta mientras sube una cuesta. Lleno de frustración por su despido, descarga su ira pateando la maleta. Le grita al objeto inanimado, que rueda calle abajo como si se burlara de él. Al abrir la maleta, se queda paralizado al descubrir la verdadera razón de su peso. Dentro, encuentra un misterioso huevo de color púrpura que brilla con una luz propia. Cae hacia atrás, asustado, preguntándose qué clase de criatura podría salir de ahí. Para su asombro, el huevo levita fuera de la maleta, envuelto en un aura de energía rosada. Recuerda al hombre del tren y sospecha que el objeto podría estar relacionado con la BFA. El pánico lo invade al ver el huevo flotando peligrosamente alto, temiendo que se estrelle contra el suelo. El objeto cae en picada hacia él, quien ruega que no se rompa para no meterse en problemas con la agencia. En un acto desesperado, se lanza al suelo para amortiguar la caída con su propio cuerpo. Logra atraparlo, sosteniendo con cuidado la extraña y lisa esfera en sus manos. Al examinarlo a contraluz, distingue la silueta de una pequeña figura humanoide en su interior. La luz revela una figura humanoide dentro del huevo, dejándolo completamente perplejo. Le parece un cristal, pero la silueta de un anciano en su interior lo inquieta profundamente. Sentado en el suelo, sospecha que el objeto pertenece a la BFA y que lo tomó por error. Una energía oscura y azul brota del huevo, alertándolo de que algo en su interior está cambiando. Una figura sombría y gigantesca emerge del huevo, mientras él se pregunta si activó alguna trampa. La entidad celebra su renacimiento,
flotando triunfante sobre la ciudad. El ser se presenta como el rey espíritu Wendim y se encara con el joven, quien lo mira aterrorizado. El rey lo atrapa con su cabello y le pregunta si él lo despertó, pero el joven lo niega rotundamente. El espíritu revela que él rompió la barrera que lo contenía y el joven deduce que fue al agitar el huevo. Con una audacia inesperada, le pide 3 deseos como recompensa, irritando al rey espíritu. El rey espíritu, divertido, le ofrece una recompensa similar a sus deseos, dejando al joven confundido. Se presenta como el soberano de todos los espíritus y le ofrece un contrato para compartir su poder de materialización. El joven reflexiona sobre la oferta, el concepto del poder de un espíritu resonando en su mente. Sin embargo, recuerda que su perro murió por un poder similar y endurece su mirada, rechazando la oferta con determinación. Le da la espalda al rey diciéndole que busque a otro, lo que deja al espíritu atónito ante tal rechazo. Con una actitud despreocupada, afirma que no necesita nada a cambio, sintiéndose orgulloso de su propia nobleza. El rey espíritu insiste, pero el joven sospecha que hay un truco, creyendo que el ser solo busca manipularlo. Frustrado, el rey considera abandonarlo, pero se da cuenta de que necesita un contrato para estabilizar su poder recién recuperado. Su paciencia se agota y amenaza con destruir el mundo si el joven no acepta el contrato, revelando su verdadera naturaleza. Indiferente a la amenaza, una bolsa de plástico se le pega en la cara, rompiendo por completo la tensión del momento. Con una mirada de hastío, piensa que un mundo tan miserable como el suyo no merece ser salvado. Ante la furia del rey, el joven lo desafía con indiferencia a que le muestre su verdadero poder. El rey espíritu cumple su amenaza, desatando una explosión de energía que ilumina el cielo de la ciudad. Lejos de asustarse, sonríe al darse cuenta de que la destrucción del mundo lo libraría de su préstamo. Su sonrisa desaparece, reemplazada por una expresión de pura perplejidad. Para su sorpresa, el rey espíritu ha sido reducido y atrapado de nuevo dentro del huevo. El diminuto rey lo mira con una expresión de pánico, atrapado e impotente dentro del objeto. Sacude el huevo vigorosamente, tratando de despertar al espíritu dormido en su interior. Resignado, decide que la mejor opción es publicar una foto en internet para que el dueño del objeto aparezca. Publica un anuncio de objeto perdido, describiendo con sarcasmo al poderoso rey como un anciano senil. Al día siguiente, la ciudad amanece tranquila, ajena a los extraños sucesos de la noche anterior. El joven intenta reanudar su vida normal, caminando por las calles como si nada hubiera pasado. Al llegar a su desordenado apartamento, se enfrenta de nuevo a la cruda realidad de su situación. Se sienta frente a su computadora y se sorprende al ver que ya hay una respuesta a su anuncio. Los comentarios en línea revelan que la BFA tiene una terrible reputación por maltratar a los espíritus. Recuerda la mirada fría de los agentes en el tren, conectando los puntos sobre la crueldad de la agencia. Mientras reflexiona, su teléfono suena, interrumpiendo sus pensamientos con una llamada entrante. Contesta, asumiendo que es la dueña del huevo, y le indica que puede pasar a recogerlo. Cuelga el teléfono, pensando con cierta compasión en las dificultades que enfrentan los seres pequeños. Sostiene el huevo y le dice al rey atrapado que su familia está en camino, dejándolo a su suerte. Escucha un golpe en la puerta y se sorprende por la rapidez con la que han llegado. Se dirige a la entrada, asombrado por la velocidad que permite el poder espiritual. Con curiosidad, espía por la mirilla para ver quién es su visitante. Al otro lado, descubre a una imponente mujer de cabello rojizo y mirada severa. Se sonroja, cautivado por su belleza y pensando erróneamente que el anciano la tenía cautiva. En un instante, se aleja de la puerta para prepararse a recibirla. La misteriosa mujer ya ha entrado al apartamento, observando el lugar con seriedad. El joven reaparece, vestido con un elegante traje blanco y una rosa en la boca. Con una pose de galán, le ofrece su ayuda y una vida de ensueño a su lado. Su intento de coqueteo termina abruptamente cuando ella, furiosa, lo somete con facilidad. La mujer lo agarra por el cuello, deshaciendo su pose de galán con un solo movimiento. Al ver el emblema de la BFA en su manga, el joven comprende el terrible error que ha cometido. Intenta razonar con ella mientras lo arrastra por el apartamento sin ninguna consideración. Sin mediar palabra, ella desata una ráfaga de afilados cristales de hielo hacia él. Los cristales lo clavan contra la pared, inmovilizándolo por completo y dejándolo a su merced. Un fragmento de hielo se detiene a milímetros de su cuello, una clara advertencia de su poder letal. Acorralado, intenta una vez más su encanto, balbuceando que el dolor precede a la felicidad. Le recrimina que, incluso siendo de la BFA, no puede atacar a civiles de esa manera.
Su valentía se desvanece y grita pidiendo ayuda, dándose cuenta de que ella no está bromeando. Mientras tanto, el rey espíritu dentro del huevo se marea por la conmoción, ajeno al peligro de su captor. La agente sostiene el huevo, cuestionando qué era lo que la BFA intentaba proteger con tanto esmero. Liberándose de los cristales, el joven la acusa de menospreciar a los demás por su estatus. La discusión se interrumpe cuando una anciana aparece en la puerta, observando la escena. La agente le pregunta a la anciana si ella es la dueña que respondió al anuncio del huevo perdido. Para sorpresa de todos, la anciana confirma con calma que el ser dentro del huevo es su maestro. La agente de la BFA detecta un poder espiritual abrumador que emana de la supuesta anciana. Preocupado por la mirada intensa de la agente, el joven se interpone para proteger a la mujer mayor. La detiene, argumentando que su misión no le da derecho a lastimar a personas inocentes. Su rostro se contrae en una mueca de dolor y sorpresa, mientras la sangre brota de su boca. Una enredadera espinosa lo atraviesa por la espalda, revelando la verdadera y letal amenaza. El joven mira incrédulo a la anciana, quien sonríe con malicia al ver a la BFA superada una vez más. Con aire de superioridad, revela que el huevo pertenece al mundo de los espíritus y que la BFA no debería entrometerse. La agente de la BFA observa la escena con horror, impactada por la crueldad de la anciana. Sin piedad, la mujer lo empuja con fuerza, estrellándolo violentamente contra la pared. Mientras yace en el suelo, la anciana le advierte que ese es el destino de quienes se cruzan con la mafia espiritual. Gravemente herido, el joven se lamenta de su insignificancia, cuestionando la tiranía del poder. La mano de la anciana se transforma en una garra de madera y se lanza para arrebatarle el huevo a la agente. La agente esquiva por poco un brutal ataque que destroza el suelo a su paso. Decidida a evitar una batalla inútil, se da cuenta de que su única opción es huir con el huevo. Sin dudarlo, salta sobre los muebles y se dirige a la ventana para escapar a toda velocidad. La agente comprende que se enfrenta a un espíritu de la naturaleza con control total sobre la madera. Para contrarrestar el ataque, invoca enormes cristales de hielo que brotan del suelo bloqueando las raíces. Atrapada entre la madera y el hielo, se da cuenta de que la única salida es un enfrentamiento directo. La anciana le bloquea el paso con sus raíces, desafiándola a una batalla de la que no podrá escapar. Sin dudarlo, la agente lanza una lluvia de afilados fragmentos de hielo hacia su oponente. La anciana detiene el ataque con una barrera invisible, sonriendo con desdén ante la debilidad de la agente. En un movimiento inesperado, la agente materializa una cuchilla de hielo junto al rostro de la anciana. Su avance es bloqueado por un muro de madera que emerge violentamente del suelo, frustrando su ataque. La anciana se burla de su esfuerzo, sosteniendo la cuchilla contra su propio cuello con aire de superioridad. Para su sorpresa, la cuchilla de hielo se desvanece en fragmentos de luz antes de poder tocarla. La agente responde con una guadaña de hielo gigante, cortando el aire hacia su oponente. El ataque solo logra rozar la mejilla de la anciana, dejando un pequeño corte en su rostro. Molesta, la figura se cubre la cara mientras su disfraz de anciana se desmorona. La anciana revela su verdadera forma, un apuesto y elegante joven de cabello blanco. Con una sonrisa engreída, se presenta como uno de los 4 asesinos celestiales de la mafia espiritual. Revela que su nombre es Carl y su mirada se vuelve amenazante con un brillo rojizo. La agente comprende la gravedad de la situación y se pregunta por qué el huevo es tan vital. Carl le advierte que, al haber visto su rostro, no puede dejarla con vida y le exige el huevo. Sin inmutarse, ella se prepara para luchar mientras las raíces intentan atrapar sus piernas. Él le ofrece entregar el huevo primero, prometiendo encargarse de ella después del intercambio. Rechazando la oferta, la agente contraataca con su espada de hielo, cortando las raíces que intentan apresarla. Sin inmutarse, Carl lanza una lluvia de afiladas estacas de madera directamente hacia ella. Inesperadamente, el joven se interpone en el camino, recibiendo el ataque mortal para protegerla. La agente lo mira con absoluta incredulidad, sin poder comprender el motivo de su sacrificio. Con sus últimas fuerzas, él le confiesa que, ya que iba a morir, al menos quería dejarle un sentimiento de culpa. El joven se desploma en el suelo gravemente herido, mientras ella lo observa completamente paralizada. Su rostro se llena de una mezcla de furia y confusión ante el acto desinteresado del civil. Arrodillándose a su lado, le pregunta por qué se arriesgaría por una completa desconocida. Él responde débilmente que solo quería dejar una última huella antes de su inevitable final. Preocupada, se da cuenta de que debe usar sus poderes de agua para intentar detener la hemorragia antes de que sea tarde. Se da cuenta de que, sin importar si puede salvarlo o no, abandonarlo es una sentencia de muerte segura.
En un acto inesperado, lo besa para obtener una muestra de su ADN, dejándolo completamente atónito. Indignado por ser ignorado, Carl interrumpe el momento para recordarle su presencia. Con una sonrisa sádica, Carl se burla de la debilidad humana y se prepara para eliminarlos a ambos a la vez. El ataque de energía oscura atraviesa al joven una vez más, forzando a la agente a retroceder para evitar el impacto. El tiempo se agota mientras esquiva una nueva oleada de estacas que emergen violentamente del suelo. La agente bloquea su lanza con su arma de hielo, mientras él le reprocha que pudo haberles dado una muerte más rápida. Mientras la batalla continúa, el joven yace inmóvil, sintiendo cómo el frío de la muerte se apodera de su cuerpo. Resignado a su final, su último pensamiento es de consuelo por haber recibido un beso antes de morir. Con una sonrisa sonrojada, decide morir con estilo, pero una voz misteriosa interrumpe sus últimos momentos. En sus últimos momentos, el joven pide otro beso, pero una voz misteriosa le ordena que escuche. Una figura encapuchada lo golpea, harta de su comportamiento en el umbral de la muerte. Desconcertado, se pregunta si ha llegado al cielo, solo para encontrar a una figura sombría detrás de él. Flotando en un espacio etéreo, se queja de la compañía, confundiendo el más allá con el infierno. La entidad le revela la cruda verdad. Su cuerpo ha perecido, aunque su conciencia permanece. Le explica que ha extraído su alma de su cuerpo moribundo, transportándolo a otra dimensión. La figura le advierte que su alma también se desvanecerá, pero le ofrece una única oportunidad de salvación. Aferrándose a la esperanza, el joven le suplica desesperadamente que lo ayude a evitar su final. La entidad le propone un contrato. Sanará su cuerpo a cambio de un pacto, usando el poder de un espíritu. Aunque odia a los espíritus, valora más su vida y considera la oferta del poderoso ser. El joven pregunta con desconfianza cuál es el precio del contrato, sospechando que hay un truco. La entidad le asegura que no hay pago, solo el poder de un espíritu, pero el joven desconfía de las ofertas gratuitas. Con una idea repentina, se pregunta si el precio será su alma, a lo que la entidad responde con fastidio. La entidad se lamenta de haberlo elegido solo por ser la primera persona que encontró tras su reencarnación. Le explica que la única condición es que su vida se entrelazará con el mundo de los espíritus, un precio que parece bajo. Con una mirada decidida, afirma que su deseo de revivir es absoluto y está dispuesto a aceptar las consecuencias. Finalmente, el joven acepta el trato con una sonrisa, para alivio del misterioso ser. Para exasperación de la entidad, exige un contrato formal con firmas y sellos, como si fuera un negocio mundano. Ante su insistencia, la figura se vuelve imponente y le revela que el mundo espiritual tiene sus propios métodos. Unas extrañas cintas de energía lo envuelven y él teme que su alma esté en peligro mientras la entidad le ordena guardar silencio. El joven se retuerce de dolor, suplicando que lo suelten mientras la energía lo consume. Mientras tanto, en el mundo real, la agente es capturada por gruesas raíces que la elevan en el aire. Con una mirada feroz, ella se libera cortando las ataduras de madera con su espada de hielo. Aterriza con agilidad, reconociendo que la fuerza de un rey celestial supera sus expectativas. Admite para sí misma que está en desventaja, con su poder mermado por intentar salvar al civil. Carl, impresionado por su tenacidad, se pregunta si ella es siquiera humana. Decidido a terminar la pelea, desata una última y devastadora lluvia de estacas de madera. La agente se prepara para el impacto, rodeada por el ataque mortal que se aproxima a gran velocidad. Desesperada, invoca un torbellino de agua, creando un escudo para bloquear el asalto final. De repente, una ráfaga de fuego incinera las estacas, salvándola en el último segundo. Carl y la agente se quedan atónitos ante la inesperada intervención que acaba de ocurrir. Ella se pregunta desconcertada sobre el origen de este nuevo y poderoso atributo de fuego. Una mano envuelta en llamas demuestra que el encanto es más efectivo que la insistencia. Al girarse, ambos lo ven, incapaces de creer que el joven siga con vida. El joven reaparece completamente ileso, rodeado de fuego y con una sonrisa rebosante de confianza. La agente, todavía en shock, apenas puede articular si se encuentra bien después de sus heridas. Con un gesto galante, le ofrece una rosa de fuego mientras le acaricia el cabello. Con descaro, le pide un beso como pago por salvarle la vida, para su evidente fastidio. Carl, furioso, deduce que la única explicación es que el joven ha formado un contrato con un espíritu. La agente conecta los puntos, sospechando que el pacto se hizo con el espíritu que reside dentro del huevo. El joven confirma sus sospechas, mostrando el huevo con el malhumorado espíritu en su interior. Carl se enfurece al ver que su misión de recuperar el huevo se ha complicado por el pacto con un humano.
Decide entonces derrotarlos a ambos para romper el contrato por la fuerza, lanzando un nuevo ataque. El repentino asalto pilla por sorpresa al joven, obligando a la agente a advertirle del peligro. Ella lo protege con su cuerpo mientras él se encoge de miedo, haciéndola dudar de su verdadera naturaleza. Carl se burla de su aparente debilidad y se prepara para asestar un golpe decisivo. Con rápidos reflejos, la agente lo agarra y salta justo a tiempo para esquivar el hacha de su enemigo. Lo arrastra por el suelo para ponerlo a salvo, mientras él sigue en estado de pánico. La agente levanta otra barrera de agua para defenderse, protegiendo al joven una vez más. Ella le exige que use la habilidad de fuego de antes, pero él admite que es demasiado nuevo para controlarla. La agente duda de su habilidad, señalando que su ataque de fuego era demasiado avanzado para un novato. Él le pide al espíritu del huevo que le enseñe a usar su poder, y éste le responde que puede hacer lo que desee. El joven se muestra confundido por la vaga instrucción, incapaz de comprender cómo manifestar ese poder. El espíritu le recuerda con fastidio que ya lo ha hecho una vez, y solo necesita canalizar la energía de nuevo. Le explica que debe visualizar el poder que desea usar, y el espíritu se encargará de materializarlo. Aún perplejo, le pregunta a la agente sobre los atributos, buscando una explicación más clara. Ella le aclara que los contratos otorgan un atributo natural, y él deduce que el suyo es fuego y el de ella, agua. Con una sonrisa coqueta, sugiere que ahora son compañeros, pero ella lo ignora y teoriza que su atributo es madera. Frustrado por la confusión, le exige al espíritu que le revele su verdadero atributo de una vez por todas. De repente, la barrera de agua que los protegía se hace añicos, interrumpiendo su conversación bruscamente. Carl admite su sorpresa mientras rompe la barrera de agua que lo contenía. Con una sonrisa arrogante, declara que necesitarán más que eso para vencerlo. El joven, concentrado, levanta la mano, preguntándose si puede replicar el poder que acaba de ver. Para asombro de la agente, él crea una barrera de agua idéntica a la suya, deteniendo el ataque. El escudo de agua detiene las estacas de madera, dejando a la agente sin palabras ante tal hazaña. El poder de la barrera es tan inmenso que comienza a dañar el ataque de madera de Carl. Él le explica que solo tuvo que imaginar su poder para que el espíritu lo replicara a la perfección. La agente comprende que el espíritu es único y decide que debe llevarlo al cuartel general a toda costa. El ataque de madera de Carl se desintegra por completo al chocar contra la defensa de agua. Herido y desconcertado, Carl reconoce que el poder del joven es tan grande que no pudo bloquearlo por completo. Con una nueva confianza, el joven le dice a la agente que él la protegerá, dejándola perpleja. Declara con seguridad que finalmente ha comprendido cómo utilizar su recién adquirido poder. Carl, herido pero no vencido, les advierte furiosamente que no se confíen y que los hará suplicar. Impulsado por la rabia, Carl salta y desata otra lluvia de estacas, prometiendo acabar con ellos. El joven se concentra intensamente, sudando mientras intenta visualizar su próximo movimiento. La agente se da cuenta de que su poder no se activa y le pregunta preocupada si algo anda mal. Decepcionada, lamenta haber confiado en él y piensa que debería haber actuado por su cuenta. Sin embargo, su frustración se convierte en asombro al presenciar un espectáculo inesperado. Incluso Carl se queda paralizado por la sorpresa, incapaz de comprender lo que está viendo. El joven revela su verdadera habilidad, materializando enormes cubos de oficina para bloquear el ataque. Con una sonrisa de suficiencia, el joven lanza un nuevo ataque, convirtiendo las teclas de un teclado en proyectiles. Las teclas se clavan con fuerza en la defensa de madera de Carl, demostrando su sorprendente poder. Carl retrocede desconcertado, incapaz de comprender la naturaleza de estas extrañas armas de oficina. Sin darle tregua, el joven materializa un reloj gigante, demostrando que su arsenal es tan impredecible como ridículo. A continuación, blande un enorme enchufe como si fuera un látigo, destrozando por completo las defensas de su enemigo. El gigantesco enchufe vuela por el aire, dirigiéndose directamente hacia un Carl completamente desprevenido. El impacto del arma improvisada golpea a Carl con una fuerza abrumadora, dejándolo aturdido. El joven se regodea en su victoria, rodeado de su peculiar poder, proclamando la fuerza de un oficinista. Carl, herido y acorralado, se prepara para recibir otra andanada de teclas voladoras. Desesperado, levanta una nueva barrera de madera que se desmorona al instante bajo el incesante ataque. Tras su destrozada barrera, un Carl herido y frustrado no logra comprender el origen de este poder. El joven se burla de su ignorancia, atribuyendo su increíble fuerza a su vida como oficinista. Sin darle un segundo de tregua, una nueva oleada de teclas se abalanza sobre Carl, que intenta protegerse.
Su improvisada barrera se desintegra al instante bajo el implacable asalto de los objetos de oficina. El joven observa con aire victorioso los restos de la batalla, creyendo haber derrotado a su enemigo. Para su total incredulidad, Carl sigue en pie, con proyectiles clavados en su cuerpo pero lejos de ser vencido. Ambos reconocen la formidable resistencia de su oponente, quien soportó un ataque que debería haber sido definitivo. Carl grita de rabia al verse rodeado por un nuevo y absurdo ataque, una lluvia de martillos gigantes. Un súbito contraataque obliga a la agente a levantar una barrera de hielo, mientras el joven entra en pánico, incapaz de reaccionar. Ella llega a una conclusión clave. El poder del espíritu es inmenso, pero el joven es un novato sin experiencia en batalla. Ella se concentra para defenderse, mientras el joven se desespera por su falta de experiencia en combate. Carl, con el orgullo herido, jura que es imperdonable que un novato lo haya llevado a este extremo. Impulsado por la furia, Carl desata un torbellino de enredaderas con la intención de acabar con ellos. El joven detecta una energía abrumadora y le advierte a su compañera que se prepare para un ataque devastador. Ambos quedan paralizados ante la magnitud del poder de Carl, que se abalanza sobre ellos sin piedad. La agente le explica que su poder de agua es inútil y que solo el fuego puede contrarrestar el ataque de madera. Desesperado, el joven se concentra al máximo, intentando visualizar un simple encendedor para invocar las llamas. Para su propio asombro, logra invocar una poderosa llamarada que envuelve las enredaderas de madera. Carl se burla de su ingenuidad, revelando que su arma espiritual es de un grado superior y no arderá tan fácilmente. Al ver que el fuego no funciona, la agente decide que la única opción es huir mientras el ataque de Carl arrasa con todo. El joven se niega a retroceder, declarando que no le teme al arma espiritual de su oponente. La agente propone una nueva estrategia: atacar a Carl directamente, suponiendo que su poder está al límite. Con una sonrisa de confianza, el joven le asegura a su compañera que tiene un plan y que observe. Para esquivar el ataque, él invoca un objeto gigante y salta sobre las enredaderas con la agente. Revela su ridícula pero efectiva táctica: usar una impresora de 500 kilos como plataforma de escape. Sin perder el impulso, se lanza al ataque blandiendo un enorme cable de enchufe como un látigo. El cable eléctrico choca contra la defensa de madera de Carl, quien intenta bloquear el insólito ataque. El cable atrapa a Carl, pero este sonríe con malicia al ver una oportunidad en medio del caos. El joven intenta dar el golpe de gracia, canalizando electricidad a través del enchufe para electrocutarlo. Para su sorpresa, Carl revela que su piel de corteza lo protege, volviendo inútil el ataque eléctrico. La agente aprovecha la oportunidad y le da la señal a su compañero para atacar. Ella invoca su poder de agua, dirigiendo un torrente directamente hacia el enemigo atrapado. El agua conduce la electricidad, electrocutando a Carl con una potencia devastadora que lo hace gritar de dolor. El joven se queda sin palabras, completamente asombrado por el resultado de su ataque combinado. Creyendo haber ganado, se paran con aire de superioridad sobre su enemigo aparentemente derrotado. El joven felicita a su compañera por la excelente coordinación, sonriendo con satisfacción. Sin embargo, ella mantiene su seriedad y le informa que deben llevarse a Carl para interrogarlo. De repente, una estaca de madera gigante atraviesa la impresora, sorprendiendo a la agente. Ambos se giran y observan con horror cómo el cuerpo de Carl ha sido atravesado por su propia arma. La agente identifica la estaca como el cuerpo principal del árbol espiritual, revelando una verdad aterradora. La agente comprende que el arma es el cuerpo principal del espíritu y se dispone a perseguirlo. Su compañero la detiene en seco, pidiéndole con seriedad que espere. Ella se gira preocupada al verlo debilitado y le pregunta por su estado. De repente, el joven se desploma sobre ella, completamente aturdido y sin fuerzas. La agente se da cuenta con espanto de que él ha perdido la conciencia de sí mismo. Mientras cae al suelo, percibe que el poder del espíritu de madera también se está desvaneciendo. Desconcertada, se pone en pie y lo observa, tratando de entender qué le está ocurriendo. De la nada, un extraño objeto gelatinoso de color morado aparece a sus pies, desconcertándola aún más. El joven, con una mirada vacía, se abalanza sobre ella para impedir que se aleje. Él la sujeta con una fuerza inesperada, su rostro carente de toda emoción familiar. Con una fuerza brutal, el joven la lanza por los aires, demostrando un control nulo sobre su poder. La agente se recupera y decide que debe detenerlo, sospechando que el espíritu gelatinoso tiene las respuestas. Poseído por una furia ciega, su compañero se abalanza sobre ella con la intención de atacarla directamente. Ella reacciona al instante, invocando un ala de hielo gigante para bloquear el feroz asalto. Para contenerlo,
La agente los encierra a ambos dentro de una impenetrable esfera de agua. Atrapado y confundido, el joven irradia un aura de poder mientras exige saber qué está ocurriendo. Ella examina el objeto morado, deduciendo que él perdió la conciencia al bajar la guardia tras la batalla. Se pregunta por qué el poder del espíritu sigue fluyendo, notando que una parte aún permanece en su cuerpo. Su propio espíritu se manifiesta, tan sorprendido como ella por la increíble energía que aún controla al joven. La agente queda asombrada al pensar que él puede manejar tal poder, a pesar de ser su primera vez. La agente interroga al objeto gelatinoso, mientras su propio espíritu admite nunca haber visto un poder tan inmenso. El espíritu, con una expresión de enfado, le pregunta por qué lo está persiguiendo. Ella responde con furia, recordándole que ella preguntó primero mientras fragmentos de hielo se forman en su mano. El espíritu explica que acaba de reencarnar con recuerdos borrosos y que solo su alma fue protegida. Con gestos desesperados, el espíritu le asegura que está diciendo la verdad. Aún escéptica, la agente le advierte que se arrepentirá si está mintiendo. Decide creerle por ahora, proponiendo que se queden juntos debido a su contrato. Observando el caos de la habitación, le señala que de todos modos no podrá vivir allí por un tiempo. Con una mirada severa, le informa que no tiene más opción que acompañarla a la agencia. El espíritu le agradece, explicando que la agencia es el lugar más seguro mientras recupera su poder. El espíritu de la agente decide que también debe calmar al joven, que sigue atrapado y fuera de control. Al tocar la esfera, el espíritu somete al joven con un poder abrumador, aterrorizando al pequeño ser morado. La escena cambia al exterior, mostrando la ventana rota del apartamento como evidencia de la feroz batalla. Mientras tanto, un movimiento sospechoso entre los árboles cercanos sugiere que no están solos. Se revela que Carl sobrevivió aunque malherido, y se queja amargamente del poder desmedido de sus adversarios. Su espíritu, una pequeña criatura de madera, le revela que lo salvó de una muerte segura al ayudarlo a materializarse. La criatura de madera se muestra sorprendida, admitiendo que no esperaba encontrar un oponente tan formidable para Carl. El espíritu lo agarra de la cabeza, exigiéndole información sobre un tal presidente, mientras Carl se queja del dolor. Carl aclara que su única orden era perseguir el huevo, lo que hace que su espíritu sospeche de las verdaderas intenciones del presidente. Lleno de rabia, Carl desestima su derrota como un golpe de suerte y jura que aplastará al agente novato la próxima vez. El espíritu se burla de Carl por su arrogancia, recordándole la paliza que acaba de recibir. El ser de madera reflexiona sobre el poder del novato, amplificado por su reciente contrato y su inusual control sobre la naturaleza. Con severidad le ordena a Carl que se recupere rápidamente para ir a informar al presidente. Carl comienza a fusionarse con un árbol, preparándose para una retirada sigilosa a través de las raíces. Ambos sonríen con malicia mientras se desvanecen, jurando que se vengarán por esta humillación. Desaparecen sin dejar rastro, mientras Carl promete que la próxima vez analizará a su oponente y lo derrotará. En otro lugar, el joven agente estornuda de repente mientras duerme profundamente en una cama. Se despierta lentamente, quejándose del frío y con una expresión de total confusión. Al mirar hacia arriba, se da cuenta de que el techo no es el de su habitación, sintiendo una creciente inquietud. Se incorpora de golpe al verse en una habitación extraña y estéril, preguntándose con pánico dónde diablos está. El joven se desploma, asumiendo con tristeza que ya no podrá volver a su hogar. Sostiene el huevo con el espíritu, preguntándose con angustia qué fue de su apartamento. De repente, la puerta de la habitación se abre de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Su compañera aparece en el umbral y le informa con seriedad que este será su nuevo hogar. La agente lo presenta a una mujer mayor, la subdirectora, mientras él exige saber quiénes son. Todavía en la cama, el joven les recrimina avergonzado por haber entrado sin llamar. Un repentino y fuerte estornudo lo sacude, interrumpiendo su queja. Se frota la nariz, confundido, y se pregunta si se habrá resfriado. La subdirectora mira a la agente, insinuando que tal vez se excedió al tratar con él. La agente recuerda que solo quería calmarlo, pero admite para sí que quizás enfrió las cosas demasiado. El joven las interrumpe con molestia, asegurando que puede oír perfectamente sus susurros. Sentado en la cama, exige saber quiénes son, dónde está, y si le pagarán por su apartamento destruido. La mujer mayor se presenta como la subdirectora Kiko de la BFA, mostrando su identificación y prometiendo una compensación. Al recibir respuestas directas, el joven decide que puede confiar en ella, y su espíritu parece estar de acuerdo. Su compañera le advierte que la mafia de espíritus lo persigue y que la agencia lo protegerá por su propia seguridad.
Él se acerca con desconfianza, cuestionando por qué la BFA lo ayudaría sin motivo aparente, poniéndola nerviosa. Ella se recompone y explica que es su deber proteger a los civiles involucrados en incidentes con espíritus. Aún escéptico, él sugiere que en realidad buscan su poder o planean usarlo como sujeto de pruebas. Ofendida, la agente le aclara que la BFA mantiene el equilibrio entre mundos y nunca ha dañado a nadie. La subdirectora interviene, preguntándole con aire de superioridad cuánto sabe realmente sobre su propio poder. La subdirectora nota que la agente está actuando de forma extraña, perdiendo la compostura con el novato. El joven, visiblemente nervioso, se toma un momento para pensar en la respuesta sobre su poder. En su mente, le pregunta a su espíritu por qué su poder es tan codiciado, y éste le revela su verdadera identidad como el Rey Espíritu. El chico se sorprende al confirmar la increíble historia del espíritu, quien se ofende al ser llamado senil. Ingenuamente, sugiere usar su poder para acabar con sus enemigos, pero el espíritu le recuerda su inexperiencia. El espíritu explica que ambos necesitan tiempo, él para recuperar su fuerza y el joven para dominar su habilidad. Le advierte que su reciente victoria fue pura suerte, pero el chico responde con una burla infantil. Acepta quedarse en la agencia, pero sigue resentido por la destrucción de su apartamento. Las agentes lo observan murmurar solo, y la subdirectora decide ignorarlo, subestimando su capacidad de acción. El joven se gira, carraspea, y se dispone a hablar sobre su poder, captando de nuevo su atención. El joven miente descaradamente, afirmando que su espíritu es senil y no recuerda nada sobre su propio poder. Su compañera no le cree y lo acusa de ocultar la verdad, mientras él insiste en que es un poder de mutación. La subdirectora reflexiona sobre la naturaleza desconocida de su habilidad, decidiendo observarlo de cerca en lugar de presionarlo. Revisa la misión original en su tableta, lamentando cómo una simple solicitud anónima se complicó tanto. Ambas agentes lo observan, y su compañera lamenta que la ausencia de sus padres complique aún más la situación. La subdirectora interrumpe sus excusas, concluyendo que es inútil seguir interrogándolo por ahora. Le informa que se quedará en la agencia, pero él se niega rotundamente, decidido a volver a su hogar. De espaldas a ellas, les recrimina haber destruido su apartamento y se niega a que estudien su poder gratis. La subdirectora le asegura que la BFA cubrirá todas las pérdidas, y el joven sonríe con astucia al ver que su plan funciona. Con una mirada calculadora, pregunta cuánto le pagarán si su nuevo apartamento está en el centro de la ciudad. La subdirectora le informa que la compensación es de 200 millones, y los ojos del joven se iluminan con símbolos de dinero. Al confirmar que son dólares, el chico celebra eufóricamente, deslumbrado por la increíble suma. Recuperando la compostura, se pregunta si la agencia está forrada en dinero, y su espíritu le revela que son la única organización que trabaja para el gobierno. El joven se sorprende de que su espíritu sepa tanto, y éste le explica que podía percibir el mundo exterior incluso desde el huevo. Convencido por el dinero, acepta el trato, pero la subdirectora le aclara que la oferta no termina ahí. Su compañera le ofrece un sueldo anual de 20 millones, mientras piensa con envidia que es casi lo mismo que ella gana. El chico queda boquiabierto al oír la cifra, dándose cuenta de que la BFA es su mejor opción. Acepta revisar el contrato, buscando astutamente cualquier trampa, mientras la subdirectora le ofrece incluso una casa. Con una sonrisa maliciosa, el joven celebra su golpe de suerte, pero la subdirectora le informa que primero debe someterse a una medición. La palabra medición lo deja confundido, y tanto él como su espíritu se ponen en guardia ante la nueva condición. Lo conducen a una gigantesca sala de pruebas, y el joven se pregunta con asombro qué es ese lugar. Observa el techo, abrumado por las colosales dimensiones de la instalación de la agencia. Teme que la medición sea una trampa mortal, mientras el espíritu en el huevo se marea por su nerviosismo. Desde la sala de control le informan que medirán su atributo y rango, y él grita para asegurarse de que no corre peligro. Su compañera ignora sus quejas y presiona un botón en la consola para dar comienzo a la medición. El joven entra en pánico al ver que lo ignoran y agita los brazos, pidiéndoles desesperadamente que se detengan. Para su horror, 2 torretas con forma de ametralladora emergen de la pared, apuntándole fijamente. Con las armas apuntándole, el joven intenta razonar con ellas, de pie sobre el círculo de medición activado. El pánico se apodera de él y junta las manos sobre su cabeza, rogándoles que por favor lo escuchen. Mientras la subdirectora sugiere con calma darle un respiro, su compañera lo mira con desprecio, considerándolo patético. A regañadientes, su compañera accede a escucharlo y detiene la prueba presionando un botón.
Las amenazantes torretas se retraen de inmediato, desapareciendo de su vista. El chico suspira con profundo alivio, creyendo que el peligro ha pasado por ahora. Su espíritu lo critica por su cobardía, pero él se defiende con sarcasmo, recordándole la diferencia entre valentía y estupidez. Ya más tranquilo, exige una explicación sobre la prueba, preguntando directamente si su vida corre algún peligro. La subdirectora le explica que el sistema de medición lo atacará con 5 atributos básicos para evaluar su respuesta. El término atributos lo deja totalmente desconcertado, revelando su nulo conocimiento sobre los poderes espirituales. Su compañera lo mira con desdén, incrédula ante su ignorancia, mientras la subdirectora suspira con resignación. Con un suspiro de cansancio, la subdirectora se da cuenta de que tendrá que empezar la explicación desde cero. Le detalla la existencia de 5 elementos principales y otros atributos variantes, de donde surgen todos los poderes espirituales. Le muestra los 5 rangos de poder, desde el novato más débil hasta la élite de nivel especial. Le aclara que su poder instantáneo se debe a la fuerza innata de su espíritu y a su propio talento latente. Sin más preámbulos, la subdirectora se dispone a iniciar la prueba, pero el joven entra en pánico al no saber qué hacer. Su compañera pierde la paciencia y le grita que deje de hacerles perder el tiempo con sus quejas. La voz furiosa de la agente resuena en la sala, afectando tanto al chico como a su espíritu. Él se pregunta si la voz es un ataque, pero el espíritu le echa la culpa por haberla provocado. El joven, completamente intimidado, junta las manos y suplica clemencia, fingiendo total ignorancia. La subdirectora le ordena a su subordinada que le muestre al novato cómo se hace, pero ella se niega a ser la niñera. Le recuerda que es su responsabilidad por haberlo traído, pero la agente insiste en que solo cumplía una misión. Con una sonrisa astuta, la subdirectora le ofrece un porcentaje de sus futuras ganancias y la agente acepta a regañadientes el coste de la matrícula. La subdirectora se lamenta, pensando que ya tiene suficiente con una agente problemática como para sumar otro novato. La agente le advierte con severidad que solo hará la demostración una vez, mientras el joven le agradece con un entusiasmo exagerado. Con una postura imponente, la agente se prepara en el centro de la sala, lista para iniciar la prueba. Desde la sala de control, la subdirectora le ordena al joven que evacúe mientras la prueba se configura al nivel de su compañera. A salvo tras un cristal, el joven observa cómo las torretas vuelven a desplegarse con un nuevo propósito. Un arsenal completo emerge de las paredes, dejando al chico horrorizado ante la abrumadora potencia de fuego. Sin inmutarse, la agente se enfrenta a una gigantesca llamarada que brota de las paredes y la envuelve por completo. El joven suspira aliviado por haberse puesto a cubierto, observando el infierno desatado en la sala de pruebas. Protegida por una esfera de energía azul, la agente permanece ilesa en medio del torbellino de fuego. Su espíritu le revela que, a pesar de ser humana, la agente domina el poder espiritual a la perfección, dejándolo impresionado. Sin esfuerzo, la agente desata un geyser de agua que apaga las llamas a su alrededor. El sistema de medición cambia de táctica, y ahora las torretas le disparan potentes chorros de agua. Desde la sala de control, la subdirectora se molesta al ver que el equipo empieza a fallar por la presión. Le advierte a su subordinada que no se exceda, recordándole el altísimo coste del sistema de pruebas. La agente la ignora con una sonrisa de suficiencia, decidida a llevar la demostración un poco más lejos. La subdirectora activa el siguiente atributo de ataque, cambiando la configuración de la prueba. Una gigantesca ola de agua se forma en la sala, amenazando con aplastar a la agente. El joven observa con pavor, comparando la magnitud del ataque con un tsunami a nivel de desastre. Imperturbable, la agente permanece en el centro de un remolino de agua, dominando la situación con calma. En un instante, la sala de pruebas queda completamente inundada, sumergiéndola bajo el agua. A salvo tras el cristal, el joven se pregunta si la ola gigante ya se ha calmado. La agente le resta importancia, pues como maestra del atributo agua, se siente como en casa. La subdirectora cambia al atributo madera y gruesas raíces comienzan a serpentear por la sala. Su compañera frunce el ceño, admitiendo que este es el elemento más problemático para ella. Las raíces atacan su barrera de energía, que resiste el violento asalto. El novato empieza a entender las ventajas elementales, pero desconoce la debilidad de la madera. La subdirectora la observa con curiosidad, queriendo medir su progreso contra un oponente de alto rango. Un árbol colosal crece y presiona su escudo, que empieza a agrietarse peligrosamente. La demostración de poder le provoca un mal recuerdo al joven, que se muestra visiblemente afectado. Lejos de rendirse, la agente extiende su mano y se prepara para desatar un poderoso contraataque.
Afilados picos de hielo atraviesan las gruesas raíces, demostrando una clara ventaja elemental. Con un solo gesto, la agente desata una lluvia de cristales que pulveriza por completo el ataque de madera. Desde la sala de control, la subdirectora observa con una mezcla de sorpresa y orgullo el increíble poder de su subordinada. El novato queda boquiabierto, completamente fascinado por la abrumadora demostración de fuerza. Su asombro se convierte en una seria reflexión al recordar al poderoso asesino que enfrentó, y su espíritu le recuerda su golpe de suerte. El espíritu le aclara que su victoria fue una casualidad, ya que el atributo madera no es débil contra el rayo. Le explica que el agua de la otra asesina fue lo que condujo su ataque eléctrico, permitiéndole ganar. Con una severa advertencia, el espíritu le baja los humos, recordándole que su camino apenas comienza. En la sala de pruebas, la agente permanece impasible entre los restos del ataque, dueña absoluta de la situación. Con una sonrisa desafiante, materializa un cristal de hielo en su mano, lista para lo que venga. La subdirectora se enfurece al ver que la agente ha dañado intencionadamente el costoso equipo de pruebas. Con un gesto de fastidio, observa cómo las llamas consumen los restos del ataque. Desde la sala de control, acusa a su subordinada de haber intentado destrozar el sistema a propósito. Sin perder tiempo, le informa al novato que la demostración ha terminado y que ahora es su turno. Mientras tanto, una compuerta en el suelo de la sala de pruebas se abre, revelando una nueva entrada. Una puerta se desliza a su lado, y el joven se prepara para entrar, impresionado por la tecnología. Al salir, el joven la bombardea con preguntas sobre su increíble fuerza, pero ella lo desprecia con la mirada. El sistema de pruebas se reinicia, y el imponente arsenal de torretas se retrae de nuevo en las paredes. A pesar de su entusiasmo fingido, el joven admite para sí mismo que la demostración lo ha dejado profundamente intimidado. Su espíritu intenta animarlo, pero él replica que es natural sentir miedo ante una prueba tan abrumadora. La agente suspira con fastidio ante la actitud despistada del novato. Su espíritu le aconseja que imagine una barrera que se adapte a cualquier tipo de ataque elemental. Con una expresión cómica, el joven se prepara para intentarlo, visualizando la técnica de una forma muy peculiar. Su brillante idea consiste en envolverse en una especie de cuenco protector, creyendo que será pan comido. Sin embargo, su intento resulta en un charco de energía informe, y se da cuenta de que algo no va bien. El espíritu le advierte que su poder es inestable y que debe controlar la energía de manera uniforme. De repente, la energía se descontrola y estalla violentamente hacia arriba. La barrera improvisada se solidifica a su alrededor, atrapándolo y dejándolo perplejo por su dureza. Desde la sala de control, la subdirectora anuncia con frialdad el inicio de la prueba de nivel intermedio. El joven intenta desesperadamente detenerla, pero ella ignora sus súplicas y activa el sistema sin dudarlo. La primera prueba comienza, y las torretas desatan un infierno de fuego contra el novato. Atrapado en su barrera, el joven se concentra en su peculiar técnica del cuenco, mientras el espíritu le grita que se defienda. Para sorpresa de todos, su improvisado escudo con forma de cuenco resiste el intenso ataque de fuego. En la sala de control, la subdirectora y la agente no pueden creer lo que ven, reconociendo el material como porcelana. Su espíritu, aunque nervioso, admite que, a pesar de lo absurdo, la técnica está funcionando. El cuenco de porcelana se calienta al rojo vivo, pero milagrosamente no se rompe bajo el torrente de llamas. Impresionada por la extraña defensa, la subdirectora decide aumentar la intensidad de la prueba a un nivel especial. Dentro de su refugio, el joven empieza a sentir un calor insoportable, como si lo estuvieran cocinando vivo. De repente una idea brillante cruza su mente y sonríe con confianza mientras su espíritu entra en pánico. Sin dudarlo, la subdirectora presiona el botón para intensificar el ataque, llevando la prueba al límite. El ataque especial consiste en un bombardeo incesante de rayos de energía. El joven se alarma al notar que el interior de su escudo comienza a resquebrajarse.